Muy bien, vamos a comenzar esta tercera clase de este diplomado de iridología. Antes de abordar el tema correspondiente a este día, me gustaría preguntarles, pueden abrir su micrófono, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos visto, porque vamos avanzando y después de repente pueden quedarse ahí con alguna nota, con alguna duda o algo que quieran comentar. Y en cuanto avancemos, pueden olvidar lo que ya habíamos, lo que habíamos visto. Entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que ya hemos visto? ¿O no preguntan y supongo que van excelentemente aprendiendo bien porque no tienen ninguna duda? Es que la última clase hemos preguntado bastante después del curso. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a compartir la pantalla en la última imagen que nos quedamos. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Elisa. Si habíamos hablado de que lo más importante en tener en cuenta es el corazón, el hígado y el cerebro. Sí. Quiere decir que entonces, por ejemplo, si está afectado de cualquiera de estos tres, ¿es también más probable que estén afectados otros órganos? Bueno, ¿O no necesariamente? que generalmente, de acuerdo a la experiencia de mirar iris, al encontrar una patología en algún órgano, inmediatamente podemos también asociar otra parte del cuerpo que está teniendo algún sufrimiento o algún reflejo sobre ese mismo síntoma. Fíjense ustedes, cuando hablé acerca de la importancia que tiene de observar el corazón, que es el último de los órganos que deja de funcionar cuando fallecemos, ¿sí? Y el cerebro, que es lógicamente el que gobierna todo nuestro organismo, ¿no? Y es fundamental ahí tener una buena salud, no solamente en la cuestión, alguien tiene su micrófono abierto. Ajá. No solamente en la cuestión física, sino también en la cuestión psicológica. Y el hígado, que es el órgano interno más grande que tenemos. Entonces, lógicamente que es muy importante ponerle atención a esos órganos, pero realmente lo que se me pasó decirles, que la parte que más debemos de observar nosotros es el colon. Tradicionalmente la medicina alópata había considerado por muchos años al colon como un órgano que para lo único que servía era para almacenar y secar los desechos de los alimentos que habíamos consumido para evacuarlos. Con el tiempo, y también la medicina holística lo ha comprobado, ahora se sabe que el colon, o por lo menos la medicina holística lo acepta, se sabe que el colon tiene un sistema de reflexión sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Ya saben ustedes que en la parte derecha de en la región abdominal, la parte derecha sube lo que se conoce como colon ascendente y luego da vuelta hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo, y esa parte se llama colon transverso, y después baja sobre el lado izquierdo y entonces se llama colon descendente. Esas tres partes, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, tienen un sistema de reflexión sobre nuestro cuerpo. Con la experiencia nos vamos a ir dando cuenta que muchos de los síntomas son a consecuencia del mal funcionamiento del colon.
Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una colitis, ya saben ustedes que la terminación itis es inflamación. Cuando hablamos de una colitis, quiere decir que entonces el colon está inflamado. Al inflamarse el colon, ejerce una presión o una opresión más bien sobre los órganos auxiliares del sistema digestivo, como son, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Entonces el páncreas se queda atrapado por la presión que ejerce el colon, ¿sí? Y lógicamente que no puede trabajar como debería. El páncreas, su función es de que en cuanto entran los alimentos y que se transforman en azúcares, en carbohidratos, esa misma cantidad, esa curva de azúcares, el páncreas se encarga de mandar la misma cantidad de insulina. Si el páncreas está atrapado por la presión del colon, entonces no va a poder mandar, y por lo menos, cuando menos inmediatamente no va a poder mandar el disparo de insulina, y si no es que ni tan siquiera lo puede mandar por la misma presión que tiene el colon ejerciendo sobre el páncreas. Entonces, fíjense ustedes que si en ese momento le hacen al paciente un estudio de laboratorio, y irremediablemente va a aparecer con grandes niveles de azúcar, ¿sí? Superiores a los límites establecidos como estándar, que son 120 miligramos de azúcar por decilitro de sangre, ¿sí? Entonces puede subir a 200. Hay gente que de repente dice, mire, traigo aquí este estudio, tengo 300 de glucosa en la sangre, ¿no? Que son 300 miligramos por decilitro. Entonces, esa es una barbaridad. Y lo que pasa es de que el páncreas está atrapado y no puede ejercer su disparo de insulina, y en consecuencia, cuando se haga el estudio de glucosa en sangre, va a aparecer los niveles muy altos. Pero esto no significa que sea una persona diabética. Por eso es que les digo que los estudios de laboratorio pueden tener un margen de error, por lo menos un 20% de margen de error, y pueden aumentar ese porcentaje de error, ¿sí? Y es a través del iris que, al mirar las fibras del iris, nos vamos a dar cuenta que el colon está en una colitis o en un síndrome de colon irritable o en una formación de megacolon o tal vez un colon redundante, y entonces está ejerciendo esa presión sobre el páncreas. Y eso sucede con muchos órganos. O sea, realmente lo iremos viendo en el transcurso del diplomado. El colon es fundamental para la salud del individuo. Muchos de los síntomas clasificados como enfermedades, como patologías reales, pueden estar asociados directamente por el mal funcionamiento del colon. Porque un mal funcionamiento típico, sobre todo en México, cuyo menú de alimentación o los alimentos que consumimos los mexicanos pueden estar con exceso de picantes o con exceso de grasas y con poca fibra. Entonces eso va a crear un aumento de temperatura digestiva. Y cuando el colon tiene una temperatura elevada, o el sistema digestivo en general, el termómetro natural no lo registra. No hay un termómetro que pueda registrar la temperatura del sistema digestivo, porque si toman un termómetro por la boca, que es el inicio del sistema digestivo, queda muy lejos el estómago y el intestino. Y si lo hacen rectal, igual queda muy lejos. Entonces no hay forma de checar esa temperatura. Y ese aumento de temperatura digestiva causa algo que se llama descompensación térmica orgánica. Y cuando una persona tiene una descompensación térmica orgánica, empieza a generar una serie de
problemas de salud que iremos mirando, ¿no? Esto es como que un poco adelantado lo que estamos hablando ahorita respecto a esto. Entonces, realmente lo que tenemos que poner atención en el corazón, en el cerebro y en el hígado para ver en qué condiciones de funcionamiento están. Pero lo que realmente nos va a interesar para dar un diagnóstico es mirar el colon. ¿En qué condiciones se encuentra el colon? Para entonces saber si el dolor de cabeza, si la hipertensión, si el angina de pecho, si la extrasístoles cardíacos o arritmias, si la glucosa aumentada en sangre es provocada por la inflamación del colon y no provocada por los principios naturales que la medicina marca, ¿no? Entonces, eso lo veremos en detalle porque en el colon vamos a encontrar una respuesta inmediata para la salud de las personas y, lógicamente, en consecuencia, lo primero que nosotros debemos de recomendar para un buen funcionamiento digestivo es una sanación en el colon. En México, no sé si en otros países, pero en México las abuelas acostumbraban a hacer algo que se llaman lavativas con un irrigador, una cánula, y entonces se le deja ir al recto de la persona 1 litro de agua en diferentes características que también las hablaremos más adelante. Actualmente la medicina holística recupera esa tradición, pero lo hace a través de algo que se llama baño colónico, o sea, con una máquina especial que hay, y que es introducir agua al intestino del individuo a través del recto, precisamente para sanearlo, para limpiarlo. Y esa es una desintoxicación muy importante para la salud de las personas. El principio de la medicina natural es la desintoxicación. O sea, nosotros estamos enfermos porque estamos intoxicados. Hay una serie de toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos desintoxicamos, lógicamente vamos en consecuencia, a estar sanos. Entonces, el principio de la terapia que se va a recomendar o que se debe de recomendar al paciente es la desintoxicación. Hay que desintoxicar el cuerpo para que así pueda encontrar la salud. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahorita lo que nos quedamos nosotros es precisamente mirando esta imagen, ¿sí? Es mirando esta imagen, que es lo que vimos en la segunda clase, en donde decíamos que, por ejemplo, es un iris, es una composición de un iris, si son fotografías, la composición de un iris, a través de 5 imágenes, de 5 iris diferentes. Y decíamos que por lo menos la parte superior del segmento número 1 y del segmento número 3 se asemeja más al iris de un bebé. Fíjense ustedes cómo ahí no hay una separación de las fibras, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del segmento número 2, y que inclusive hablamos del segmento número 2 de esta raya que se forma acá, ¿sí? O que aquí en el segmento 3 se puede mirar, lo estoy marcando con el cursor, ¿sí? A eso se le da el nombre, lo dije en la clase pasada, se le da el nombre de anillo nervioso. Y el anillo nervioso es el que va a afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Y que va a indicarnos una posible deficiencia de vitaminas del complejo B en el individuo. Fíjense ustedes, todas las vitaminas, o la gran mayoría de las vitaminas son hidrosolubles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tomamos vitaminas compradas en la farmacia y tomamos agua o cualquier líquido, inmediatamente las orinamos. Si alguno de ustedes ha tomado vitaminas alguna vez en su vida, o algún familiar cercano, van a notar que en cuanto empiezan a tomar vitaminas, empieza el inodoro, el baño, a oler mucho a medicina, a medicamentos, a productos químicos. Por la sencilla razón
que tal como se toman las vitaminas, se empiezan a orinar, a desechar. Entonces el cuerpo aprovecha muy poco, muy poco la cuestión de las vitaminas. La mejor fuente de obtención de vitaminas son las frutas, indudablemente. Entonces, tomar vitaminas en tableta compradas en una farmacia o en un supermercado es un gasto inútil e innecesario, porque la misma cantidad de vitaminas que se tomen, la misma que se va a orinar, y el cuerpo absorbe una mínima cantidad de esas vitaminas que se han tomado, ¿sí? Sucede como, por ejemplo, con los lactobacilos, ¿no? De repente empezó a crearse un boom para tomar los lactobacilos acidófilos, que es el que mayor componente tiene de flora intestinal nuestro organismo. Y si nosotros tomamos una bebida que tenga lactobacilos, aunque no sean acidófilos, por eso el que anuncia el producto de Yakult, que es Caschei Chirota, ¿sí? Es un tipo de lactobacilos también necesario para la flora intestinal. Dice, tiene millones de lactobacilos. Lo que no dicen que de esos millones, cuando nosotros nos tomamos millones, por lo menos la mitad van muertos. O sea, ya no van a servir absolutamente de nada, ¿sí? Si una bebida que tenga lactobacilos, dicen, tiene 300 millones de lactobacilos, diciendo que qué barbaridad, con una sola bebida se va a restituir toda la flora intestinal de mi cuerpo. Pero eso es una mentira, porque de esos 300 millones de lactobacilos, entre que lo atrapan, lo preparan, lo envasan, lo transportan, lo llevan al lugar donde se vende, está ahí algunos días, se saca del refrigerador y luego lo llevamos a la casa y lo mantenemos ahí 1 o 2 días, cuando menos, ¿sí? La mitad de esos 300 millones de lactobacilos por envase van a estar muertos, o sea, 150 millones van a estar muertos. Entonces, sucede lo mismo con las vitaminas. Las vitaminas son innecesarias. Yo nunca he recomendado a mis pacientes que tomen vitaminas, porque es hacerlos entrar en un gasto innecesario, ¿sí? Y no lo van a aprovechar. La mejor fuente de toma de vitaminas son las frutas. Son las frutas. Y la naturaleza nos va marcando en primavera, verano, otoño o invierno qué tipo de frutas vamos a consumir, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos en primavera en el hemisferio norte, pues tenemos mucha piña, tenemos mucha sandía, tenemos mucho mango en sus diferentes presentaciones, mango de Manila, mango ataulfo y hay algo que se llama mango petacón, ¿sí? Entonces, es como debemos nosotros respetar el orden de la naturaleza, ir consumiendo las frutas conforme se va dando en esa época. Si nosotros en diciembre destapamos una lata de rebanadas de mango, no nos va a servir absolutamente de nada, porque ese proceso al cual ha sido llevado para enlatarlo y mantenerlo, y en diciembre poder saborear un mango, o en noviembre, será nada más un placer al paladar, pero ningún beneficio nutricional, porque ya se pasó la época en el consumo que nuestro propio cuerpo lo requiere, ¿no? Debemos de consumir. Entonces, en diciembre podremos comer tejocotes y podremos comer cítricos y podremos tomar cañas y todo eso, ¿sí? En cada periodo, cada mes o cada periodo de temporada, como la primavera, verano, otoño, invierno, van naciendo las frutas necesarias que nuestro cuerpo requiere. Ese es el orden de respeto a la naturaleza. Eso es algo que debemos de practicar para poderlo transmitir a nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, si ven ustedes la fracción número 4 de esta composición de iris, aquí van a mirar ya una separación más profunda de las fibras, a diferencia, por ejemplo, del segmento número 2, después de la línea que marca el anillo escamoso, se empieza a formar algo que es como una laguna, por ejemplo aquí, ¿no? Estos son como lagunas que se están formando. Pero aquí ya esas lagunas se han convertido en criptas, ¿sí? Porque son heridas cerradas, sí, son heridas cerradas y profundas, que al mirarla
con la lupa y la lámpara se ven inclusive hasta oscuras, se ven hasta oscuras. ¿Por qué? Porque ya está la formación de la cripta. Y debemos de recordar, ¿sí? Debemos de recordar esta parte que vimos en la clase anterior también. Cuando la fibra se levanta es un estado agudo de enfermedad. Cuando está lisa y está en estado normal, si la fibra tiene una profundidad como en laguna, es una condición subaguda que a lo mejor todavía no tiene síntomas, pero ya cuando se hace más profunda se vuelve crónica o degenerativa, ¿sí? Como lo marca acá, porque ya entonces la fibra nos está denunciando que la parte correspondiente al cuerpo, donde está esa laguna o esa cripta, está realmente dañada, ¿no? Entonces aquí miramos que hay una parte, vean ustedes las fibras, ¿no? Se queda uno realmente sorprendido cuando ve las iris de las personas y irremediablemente esta condición de un iris, si miráramos todo el iris completo, ahorita vamos a ver una imagen de un iris completo, si miráramos todo el iris completo, nos vamos a dar cuenta que esa persona tiene insomnio, dolor de cabeza, tiene cansancio, tiene fatiga, falta de concentración y además tiene problemas frecuentes en su digestión. No sé, ¿sí me siguen escuchando? Porque aquí me está marcando que hay una deficiencia en mi conexión. ¿Sí me escuchan bien? Ok, bueno. Sí, te escuchamos, sí. Ok. Entonces, fíjense ustedes, en la fracción número 5, ahí no solamente tenemos lagunas y criptas, sino aquí tenemos en esta parte que estoy marcando, que es el contorno del círculo. Ven, alcanzan a ver ustedes que es algo blancuzco, ¿sí? Ahí lo veremos más adelante con otro tipo de imágenes. Este es nada más un adelanto. Cuando aparece algo blanco y transparente alrededor de todo el círculo del iris, ¿sí? Entonces ahí nos está denunciando que hay un aumento considerable de colesterol total y de triglicéridos. Ahí nos vamos a dar cuenta que esa persona tiene problemas porque hay una alta concentración de triglicéridos y colesterol total. Y luego aquí podemos, si se ve muy blanco, en la parte de arriba, digamos entre donde está el número 5 y el número 1, si vemos esta misma imagen blanca, pero no la vemos en todo el círculo como aquí, sino nada más arriba, entonces está marcando algo que nosotros llamamos arco senil. Arco senil, que puede ser para una edad prematura, no importa la edad, 30, 40 o 50 años, ¿sí? Es una deficiencia de oxigenación en el cerebro de la persona, en las células del cerebro, en las neuronas. ¿Ah? Entonces, eso es importantísimo. Lógicamente, ¿sí? Lógicamente, que fíjense ustedes, las marcas de las que hemos hablado, dijimos que hay lagunas, ¿sí? Que son las primeras que se ven, y también hay algo que se llama criptas, que son las más profundas, las que marcan los estados crónicos o degenerativos. Pero, por supuesto, que hay más marcas, ¿no? Hay más marcas. Pero bueno, en la parte de... Ok. Aquí tenemos otro tipo de imagen. Son dibujos, obviamente, están un poco borrosos, pero no me di cuenta que no sé. Iris. Es un dibujo, por supuesto. Es un iris. Y aquí tenemos varias pupilas. Y cuando sucede eso, entonces se dice que la persona está teniendo una tipología del iris que se llama margarita, así se llama, porque pues realmente forma como una margarita, ¿sí? Y ese tipo de muestras o de marcas en el iris hablan precisamente de un problema en la parte abdominal de la persona, ¿sí? Vamos a ver una imagen real de un iris, ¿sí? Para que vean ustedes cómo se ve en un iris, ya de veras, ¿no? Fotografía, vean ustedes ahí, vean ustedes el iris, ¿sí? Vean, acostumbrando a mirarlas, esta parte, ¿sí? Se llama
que no son ni lagunas, ni tampoco son criptas. Son criptas estas. Pero estas líneas son perfil de grietas, ¿sí? Que van son como rayos, ¿sí? Son como rayos. Ese perfil de grietas, ¿sí? Nos hablan de bloqueos que hay en la constitución del individuo o de espasmos, ¿sí? Bloqueos o espasmos que se van formando. Entonces eso es realmente este tipo de iris que estamos mirando, ¿sí? Seguramente es una persona que tiene una serie de problemas clínicos que ya realmente le han dado medicamentos y no logra finalmente encontrar su salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque el iris está marcando esa situación. Si ustedes empiezan a mirar iris de personas adultas, van a encontrar los iris, ¿sí? De diferentes formas, incluidas, por ejemplo, esta, ¿no? Estos son los rayos de los que les hablaba. Aquí me detengo un poco porque este es algo que quiero que anoten y que pongan mucha atención. La coloración del iris, ¿sí? En este caso, que se ven aquí unas zonas medias rojizas y acá arriba unas zonas amarillentas, es muy importante para el diagnóstico de salud. Es muy importante la coloración del iris, es muy importante para el diagnóstico de salud. Cuando nosotros observamos estos colores amarillentos en el iris, nos está hablando que esa persona tiene una intoxicación por metales pesados. Los metales pesados se obtienen por múltiples vías. La principal es los medicamentos farmacéuticos. Todos los medicamentos, si ustedes se dan cuenta, todos los medicamentos son hechos a base de productos químicos. Claro que la parte que funciona como medicamento se disuelve, lo absorbe el cuerpo y sana a la persona, pero los metales pesados se quedan en el cuerpo. Los metales pesados se quedan en el cuerpo. En las grandes ciudades donde hay muchos vehículos automotores, ¿sí? La gasolina contiene plomo. Entonces, el hecho de estar cerca en donde está un vehículo de automotor en funcionamiento hace que estemos absorbiendo plomo y ese plomo va y se queda impregnado en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, en el iris se refleja así en estas coloraciones amarillas. Esas coloraciones amarillas nos están diciendo a nosotros que hay metales pesados ahí, ¿sí? No solamente plomo. Algo que realmente está dañando mucho la salud de las personas es, por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un producto que daña mucho nuestra salud. Y vean ustedes, en nuestra casa tenemos puertas y ventanas de aluminio, que con el reflejo del sol causa que nuestro cuerpo absorba una cantidad de ese metal pesado que se queda impregnado en nuestro cuerpo. Todos los medicamentos, o casi todos los medicamentos, traen una envoltura de aluminio, ¿sí? Y todavía hay que considerar que en muchas cocinas, ¿sí? Se usan utensilios para cocinar de aluminio. Cuando se mete el aluminio al fuego, las moléculas se alteran y el alimento que se prepara en esos utensilios se absorbe, que lógicamente al comerlos nosotros se meten a nuestro cuerpo y lo malo de los metales pesados es de que van y se implantan en alguno de nuestros órganos, Y todavía hay quien, para conservar los alimentos, o inclusive hasta para prepararlos, los envuelve en papel aluminio, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo el aluminio ha venido a dañar nuestra salud, no solamente porque puertas y ventanas están hechas de aluminio,
sino porque los utensilios que usamos en la cocina, muchos pueden ser de aluminio, y aparte todavía utilizamos papel aluminio para conservar alimentos o prepararlos, y todavía hay que tomar en cuenta que casi todos los alimentos que vienen en envase Tetra Pak traen una capa de aluminio para protegerlos precisamente del rayo del sol. ¿Cómo es? ¿Diplomado? Zoom, vete a Zoom. Diplomado. Sí, Y vete a Zoom. entonces fíjense ustedes, el aluminio es un metal pesado que está en nuestro... Hay dos metales súper pesados que nos causan problemas de salud, y eso no nos hablan en las enfermedades. Si cuando vamos a un hospital o cuando vamos a un médico, no nos advierte que muchos de nuestros síntomas es a consecuencia precisamente de los metales pesados que están en nuestro cuerpo. El plomo, como ya lo dije, es por lo que se puede absorber principalmente de los efectos de la gasolina, ¿sí? En los vehículos automotores. Pero el aluminio está en las puertas, está en las ventanas, los rayos del sol del aluminio hace que se impregnen esas moléculas en nuestro cuerpo, los utensilios de cocina de aluminio, ¿sí? En los alimentos preparados o conservados en papel aluminio. Aparte, hay que considerar que todos los medicamentos generalmente vienen envueltos en una capa de aluminio, y todos los productos que se compren en Tetra Pak traen una capa de aluminio, ¿sí? La leche, la crema, los jugos, ¿sí? Todo viene en aluminio. Entonces, ese aluminio suelta moléculas que las absorbemos y se van y se implantan en nuestro cuerpo, ¿sí? Y todavía hay que considerar que una de las enfermedades de primer contacto, como son las diarreas, por ejemplo, inmediatamente lo que hacemos es tomar una sustancia farmacéutica que contiene aluminio. Todas las personas que inician con agruras toman cosas de aluminio para engañar al cuerpo, porque cuando hay un producto muy popular, no sé si existe en otros países, espero que sí, que se llama Pepto-Bismol, ¿sí? Toman Pepto-Bismol y lo que hacen es cubrir la pared del estómago con una capa de aluminio para que no sienta los efectos de la acidez. Pero no lo está aliviando, está cubriendo con una capa de aluminio en la pared del estómago. Y eso se refleja, este es un ojo, por supuesto, el iris de un ojo especial por la gran cantidad de color amarillo que refleja precisamente los metales pesados. Una terapia que en lo particular nunca recomiendo es precisamente la terapia de imanes. Porque cuando nosotros tenemos dolores en las articulaciones o en la espalda o en nuestros músculos, muchas veces es a consecuencia precisamente de los metales pesados. Entonces, un terapeuta que usa imanes, ¿por qué funcionan? Porque con los imanes mueven del área donde hay dolor, mueven los metales pesados, pero no los sacan del cuerpo, nada más los mueven hacia otra parte del cuerpo, que si le quita el dolor de las rodillas por presencia de metales pesados, los arrastra hacia los tobillos o hacia el muslo o hacia la espalda, porque el imán, no es que el imán esté quitando el dolor, el imán lo que está haciendo es mover los metales pesados de una área para llevarlos a otra área. Entonces, momentáneamente, la terapia de imanes funciona, porque al mover los metales pesados, quita el dolor o la inflamación. Pero posteriormente esa concentración de metales pesados se va a otra parte del cuerpo y va a causar un dolor a donde se fueron esos metales pesados. Entonces, en lo particular, en lo personal, no sé si ustedes tengan experiencia con los imanes, sí, pero en lo personal yo no aconsejo que usen terapia de imanes, porque es en vano. Les van a quitar el dolor de un lado, pero posteriormente la inflamación o el dolor va a aparecer en otro lado. Las zonas rojizas que vemos acá, aquí están tenues las zonas rojizas. Hay iris en donde se ve realmente así, como una gota de sangre, ¿sí? Las zonas rojizas
hacen alusión, o sea, marcan la presencia de ácidos, ¿sí? Acuérdense ustedes, lo amarillo del ojo marca metales pesados. Lo rojo dentro del iris marca la presencia de ácidos. Hay un ácido muy potente que se genera en la pared de nuestro estómago, que es el ácido hidroclorhídrico, ¿sí? Formado lógicamente por dos gases, por el hidrógeno y por el cloro. Es un ácido tan potente o más que el ácido que usan las baterías de los vehículos, ¿sí? Entonces, ese ácido hidroclorhídrico es el causante de la psoriasis, que es un pequeño ardor, o de las agruras, y en grados ya mayores del reflujo. Cuando vemos el iris con manchas rojas, dependiendo en la zona donde se vea, que no lo hemos visto, esto lo vamos a ver hoy mismo, ¿sí? Dependiendo en la zona donde se marque, es el órgano en donde está la concentración de los ácidos. El problema de los ácidos es de que causa enfermedades crónicas y degenerativas. Ya un premio Nobel de Medicina, ¿sí?, advirtió que el cáncer se produce por la acidez de las células. Las células que todos nosotros las identificamos rápidamente como si fuera un huevo estrellado, ¿sí? Esa célula pierde por alguna razón la capacidad de oxigenación, o sea, deja de recibir oxígeno o de aceptar el oxígeno que se transporta en la sangre. Entonces, esa célula, al no estar recibiendo oxígeno, pasa algo que se convierte en ácida. Esa célula se acidifica. En teoría, si una célula no tiene oxígeno y aparte se vuelve ácida, debería de morirse y debería de ser expulsada del cuerpo. Pero, yendo en contra de la lógica, esa célula no solamente no se muere, sino además se multiplica. Pero las nuevas células que se van a multiplicar a partir de esa célula van a estar con la misma condición de sin oxígeno y ácidas. Eso va dañando el tejido y después va a ir dañando el órgano correspondiente donde esté ese tejido, y es lo que puede producir el cáncer. Es lo que puede producir el cáncer, la acidez de las células, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se va enlazando una cosa con otra. Una persona que miren ustedes con un iris con puntos rojos, hay que tener mucha atención en sus hábitos alimenticios y hay que tener mucha atención en su salud en general, porque la acidez es principio de enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí? La acidez es principio de enfermedades crónicas y degenerativas. Y hay una serie de ácidos, no solamente el ácido hidroclorhídrico, sino, por ejemplo, el ácido úrico, muy común en personas que consumen grandes cantidades de carnes, ¿sí? El consumo de carnes aumenta la cantidad de ácido úrico en nuestro cuerpo. Y cuando hay ácido en nuestro cuerpo, se va a reflejar con manchas rojas. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona, y eso es muy común de repente escucharlo en las familias, que, ay, mira que se está cambiando el tono del color de tus ojos. Eso no es algo bonito. Al contrario, debe de ser preocupante. Porque si el tono del iris de nuestros ojos cambia con el paso del tiempo, son signos de intoxicación en nuestro cuerpo. Son signos de intoxicación provocado por metales pesados. Entonces el ojo se va volviendo amarillo, o por ácidos. Entonces el ojo se va volviendo rojizo. En México es muy común mirar una cantidad importante de ácidos en las personas por el tipo de alimentación a que los mexicanos estamos acostumbrados. Primero por los excesos de carnes, indudablemente, pero además por la calidad de la carne que se consume en México.
Aquí en México se acostumbra mucho que la gente coma vísceras, ¿sí? La gente come corazón, come hígado, come riñón, come tripas, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible? Y es un consumo realmente así que es peligroso, ¿no? Porque cualquier persona come una cantidad de vísceras tremenda. Y todo eso es a consecuencia de un desecho. Ese es uno de los peligros de ser frontera con Estados Unidos, que los estadounidenses no lo consumen y entonces nos los mandan a México. No hay no faltó un mexicano vivo que fue a comprar vísceras súper baratas a Estados Unidos y viene y hace negocio aquí y todo el mundo come hígado, corazón, riñón, tripas y todo lo demás, no lengua y no sé qué tantas cosas comen, ¿no? Entonces todo eso no es solamente el hecho de que se coma carne o no, ya vamos a olvidarnos de otros principios, sino simplemente por salud, por la cantidad de ácidos que tiene. Pero que tiene que ver mucho con la calidad de la carne que se consume, por la calidad de la carne que se consume. Entonces, eso es algo que deben ir ustedes, ir aprendiendo. Vean ustedes, aquí es una composición de iris, ¿sí? Vean en los iris de acá arriba, lo estoy marcando con el cursor. ¿Ven? ¿Alcanzan a mirar ustedes las manchas rojizas? Esas manchas rojizas hablan de estados de acidez de la persona, ¿sí? Estados de acidez. Y si aquí vemos zonas amarillas, por ejemplo, en este iris, en este, ¿sí? Entonces estamos hablando precisamente de presencia de metales pesados. Entonces, esta composición, este cuadro de diferentes iris, nos va a dar una idea de cómo el tono del color de los iris varía dependiendo de las cuestiones patológicas o del estado patológico más bien de la persona. Entonces pueden aparecer manchas rojas como aquí o manchas amarillas como acá, ¿sí? Independientemente, no hay un acercamiento en el iris, porque lo que me interesaba es que vieran las manchas, ¿sí? No hay un acercamiento, entonces, independientemente de las lagunas, de las criptas y por supuesto de los perfiles de grietas, que hay, y eso es todavía muy, son señales o señas reflectorias, ¿no? Porque independientemente del lugar donde se encuentren, tienen una reflexión, o sea, se reflejan en otra parte del cuerpo humano, no exclusivamente en la parte de la persona. Okay. Sí, es verdad, es difícil tomarle una fotografía a un niño, ¿sí? A un bebé. Aquí vemos ojos de bebés, pero la fibra es como lo habíamos marcado. La fibra de un ojo de bebé es como lo habíamos marcado aquí, como esta parte, ¿sí? Como esta parte. Todo el iris está así realmente uniforme. No hay ni una fibra separada como estos espacios de estas figuras 3 y 1 de esta composición de iris. Así son las fibras de los iris de los bebés. Sus fibras no están separadas como aquí, como en el 5, en el 4, en el 2, están separadas, ¿sí? Las fibras de un iris de un bebé están realmente finas, lisas y sin separación. A diferencia de un adulto, como vemos en la fracción 5, 4 o 2, en donde sí hay ya no solamente separación de fibras, sino formación de lo que se conoce como lagunas o criptas, ¿sí? Lagunas o criptas. Bueno, lo que hemos hablado en esta primera hora de la clase, pueden abrir sus micrófonos y qué pregunta tienen al respecto. Yo tengo una pregunta. Hablamos únicamente, ¿sí me escuchan? Sí, Elizabeth, sí. Hablamos únicamente de coloración amarilla y roja. ¿Quiere decir que eso es lo único o hay otras coloraciones aparte de estas? Bueno, no, son las más importantes.
son los más importantes, ¿no? Generalmente, la presencia de metales pesados en nuestro organismo, ¿sí? Nos provoca unas enfermedades. Y también la presencia de ácidos, ¿sí? La presencia de ácidos y los metales pesados es lo que más nos enferma. Lógicamente, que como les decía, la presencia de ácidos en el sistema digestivo aumenta la temperatura y causa en consecuencia una inflamación, que ya saben ustedes, la terminación itis es inflamación. Entonces, cuando hablamos de una colitis, hay una inflamación del colon. Hay una inflamación del colon. Y Hipócrates, que fue el padre, es considerado como el padre de la medicina moderna, decía que tu alimento sea tu medicina. O sea, y efectivamente nosotros nos enfermamos por lo que comemos y en consecuencia nos aliviamos también por lo que comemos. ¿Sí? Entonces, la alimentación es fundamental para recuperar la salud de las personas. ¿Sí? Ahora, el mismo Hipócrates decía que antes de someter a una terapia a un paciente, deberíamos de preguntarle si está dispuesto a dejar los malos hábitos que le provocaron su enfermedad. Eso es fundamental, porque luego hay una resistencia. Lo veremos más adelante en un apartado de astrodiagnosis, ¿sí? Hay una resistencia del individuo a sanarse, increíblemente. Está padeciendo una serie de enfermedades y aún así tiene resistencia a recuperar su salud, ¿sí? A recuperar su salud. ¿Qué otra pregunta quisieron? Yo, Héctor Almendra. A ver, Almendra, sí, dime. Gracias, buenas tardes. De lo de los metales, ¿cómo se puede evitar? O sea, ¿con ollas de barro o qué tipo de utensilios podemos ocupar para mejorar lo del caso de los metales, aparte de no tomar medicamentos de la farmacia? Sí, porque todos los medicamentos vienen envueltos en una capa de aluminio. Todas las bebidas que compramos en el súper, en Tetra Pak, traen una capa de aluminio. Todas, así que ustedes pueden tomar la mejor marca de un jugo, ¿sí? Y va a tener una consecuencia por el aluminio que está dentro de ese Tetra Pak, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, lógicamente, bueno, ya lo dijiste, evitando tomar medicamentos que vengan con capa de aluminio, evitando al máximo el uso de aluminio en la preparación de alimentos y evitando el papel aluminio para envolver alimentos o preparar alimentos, ¿no? Aquí la comida mexicana, que es tan vasta, hay un platillo que se llama michote, que lo hacen en hoja de maguey, creo que es, ¿no? Y mucha gente que no quiere comprar hoja de maguey o no lo encuentra, hace los michotes en aluminio. Entonces, ese es veneno puro, ¿sí? Fíjense ustedes, y pueden ser michotes vegetarianos, ¿no? Porque yo he visto en comidas vegetarianas y te dan un michote ahí con puras verduras, pero en aluminio. Entonces, es un problema ya. Si vimos la semana pasada, la clase pasada, la contradicción acerca de los antioxidantes que tenemos, que cada vez que respiramos nos oxidamos, ¿sí? Al nacer respiramos y cuando empezamos a respirar nos empezamos a oxidar, es decir, nos empezamos a morir. Pero si dejamos de respirar, de todos modos nos vamos a morir. Pero dijimos que nuestro cuerpo, cada célula tiene mitocondrias, que son como unos gusanitos, y dentro de esos mitocondrias tiene superóxido dismutasa, y ese superóxido dismutasa es el antioxidante natural de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso nos protege. Entonces, a los 25 años hay que consumir antioxidantes naturales a base de frutas y de verduras. Un problema fundamental, ¿sí?, que sucede en los problemas de salud en personas que pueden tener una vida muy disciplinada, que pueden tener una serie
de disciplinas muy fuertes y muy importantes, y cuidarse y no fumar y no tomar y todo este rollo de disciplinas. Pero si en su cocina hay horno de microondas, ya ahí empezamos con un problema. Las microondas lo que hacen es calentar los alimentos, descomponiendo las moléculas de los alimentos, ¿sí? Cuando nosotros comemos alimentos que han sido calentados o preparados en hornos microondas, nuestro cuerpo empieza a encontrar con algo extraño para él, o sea, no, porque antes no se comía así, entonces empieza a reaccionar de forma diferente porque empieza a encontrar una formación molecular diferente a la alimentación acostumbrada, y en consecuencia lo empieza a atacar. Y cuando lo empieza a atacar, se ataca a sí mismo, ¿no? Entonces, irremediablemente, en algún momento de la vida de esas personas van a tener problemas de salud, porque su cuerpo desconoce la composición molecular de los alimentos que está ingiriendo, porque se han preparado en un sistema muy diferente al tradicional que por miles de años el hombre ha hecho a través del consumo de alimentos preparados a base de fuego, ¿sí? Que por otro lado, además, fíjense ustedes, por otro lado, además, comer los alimentos exageradamente calientes daña al organismo. Si algo perjudica a las personas son los consomés, que son productos hechos con carnes, ¿no? ¿Sí? Si ustedes tienen alguna vez tiempo, dinero y curiosidad, tomen una muestra de un caldo de res, ¿sí? Que preparen de lo más rico que ustedes quieran y llévenlo al laboratorio, como si fuera una muestra de orina. Y van a ver absolutamente en ese examen general de orina, con una muestra de un caldo de res, de un consomé de res, todo lo que contiene en toxinas y productos nocivos para la salud. Y sin embargo, los médicos, por ejemplo, cuando las personas se están recuperando de una operación o están convalecientes de alguna enfermedad, les recomienda que coman caldo de pollo, ¿no? Y es veneno puro, eso es veneno puro, eso es veneno puro. Entonces, así estamos de mal educados. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? O pasamos a otra imagen. Maestro, buenas tardes. Blanquita, adelante, buenas tardes. Es que usted mencionó que también el color amarillo en el iris, pero ya no escuché qué fue lo que podemos ver, o sea, qué da ese color amarillo. Bueno, no, Blanquita, el color amarillo en el iris refleja presencia, ¿sí?, de metales pesados. Entonces, ahorita cuando veamos la composición del iris, ahorita voy a poner una imagen de la composición del iris y qué órganos hay. Entonces, vamos a ver que ese órgano, en donde está concentrado en el iris, esa mancha amarilla, hay metales pesados en ese órgano. Y si es una mancha roja, hay alta concentración de acidez. Ah, ya. Sí, manchas amarillas, concentración de metales pesados. Manchas rojas, concentración de acidez. Sí. Muy bien. Lu, ¿ibas a preguntar algo? Sí. Entonces, ¿cómo podemos cómo poder protegernos de todo el aluminio que estamos consumiendo? Porque cuando comemos también estamos comiendo con un tenedor de aluminio. Y todo está, las cacerolas en que comemos están hechas de aluminio, está todo hecho de aluminio. Entonces, a lo mejor no se puede poner un ingrediente una verdura, una fruta, ninguna tontería, o una especie, a lo mejor que se pueda pues quitar el efecto del aluminio, porque todo lo que estamos a nuestro alrededor está lleno de aluminio.
Sí, lo vamos a combatir con antioxidantes, precisamente. Porque acuérdense ustedes que les dije que los metales pesados y la concentración de ácidos nos oxidan. Entonces tenemos que combatir esos antioxidantes con antioxidantes. Y el mejor antioxidante, por uno de los mejores antioxidantes que puede haber es, No sé, Ay, es precisamente el perdón, aceite. se ha cortado. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ha vuelto, ha vuelto. Ok. Sí. Uno de los mejores antioxidantes que hay es el aceite de olivo extra virgen. Nosotros deberíamos de consumir aceite de olivo todos los días. Eso es necesario. ¿Sí? El romero es un antioxidante tremendo. La vitamina E es un antioxidante tremendo. ¿Sí? Muy importante. Pero en general las frutas y las verduras son antioxidantes. ¿Cómo vamos a combatir que los metales pesados se concentren en nuestro cuerpo o los ácidos? Lo vamos a combatir con antioxidantes. Así es como lo vamos a combatir. Consumiendo antioxidantes. ¿Sí? Entonces, el aceite de lino o de linaza, el aceite de aguacate, el aceite de olivo, ¿sí? Es necesario en nuestra dieta diario para combatir antioxidantes, precisamente. La vitamina E, por supuesto, la vitamina E, ¿sí? Y el consumo de vitamina E, pues una fuente natural es, por ejemplo, el trigo, ¿no? El trigo es una fuente natural de vitamina E. Entonces, así es como nosotros podemos combatir la concentración de metales pesados y de ácidos en nuestro cuerpo. Nosotros como terapeutas debemos de poner mucha atención cuando una persona tiene altas concentraciones de metales pesados y de ácidos, porque esa persona es un candidato para desarrollar una enfermedad por lo menos en los próximos 3 meses. Por eso les dije desde un principio que en el iris nosotros podemos prevenir las enfermedades, ¿sí? Podemos prevenir las enfermedades hasta con 3 meses de anticipación. Es decir, esa persona ya se está enfermando, pero no lo sabe porque no tiene ni un síntoma. Y si se hace un estudio de laboratorio, tampoco le va a salir nada porque aún sus niveles en los estándares que ha dictado la Organización Mundial de Salud están normales, ¿sí? Pero ya es una persona candidata a sufrir una enfermedad dependiendo en qué órganos se está desarrollando la concentración de esos metales pesados o de esos ácidos, ¿sí? Pero fíjense ustedes, dentro del diplomado vamos a ver también la cuestión que nos dice que las emociones, ¿sí? Las emociones es lo que nos provoca nuestras enfermedades. Porque cada vez que nosotros hacemos un coraje, encima de los riñones tenemos unas capsulitas que se llaman suprarrenales y entonces empieza a secretar una hormona que es la adrenalina, que es veneno puro. Y si nosotros estamos constantemente enojados y haciendo, estando irritables, estamos mandando cada ratito adrenalina a nuestra sangre, es decir, traemos veneno puro circulando en nuestra sangre. Y por eso nos enfermamos, ¿no? Entonces, habrá un apartado en el diplomado para hablar de las emociones y cómo las emociones nos enferman también. O sea, no todo es tampoco... lo que sí no hay en la medicina holística o en la medicina natural, la clasificación de enfermedades por virus, por bacterias o por hongos. Aquí lo que nosotros sabemos es de que si entra un virus, una bacteria, un hongo en tu cuerpo, si está en las condiciones propicias, se va a desarrollar y te va a causar una patología. Si no, no te va a pasar nada, porque tienes tu cuerpo limpio, ¿no? Tu cuerpo sano. Entonces no te va a afectar. Aquí no vamos a tratar de virus, ni de bacterias, ni de hongos, ¿no? No, porque eso,
cuando yo tomé algunas clases con el, por cierto, recién fallecido maestro Chayam Chan, sí, nos decía, si ponemos un plato limpio, recién lavado, limpio, y ponemos un plato con residuos de comida en el jardín de la casa, y luego soltamos en una caja moscas, ¿a dónde se van a ir? Lógicamente a donde están los residuos de basura, de comida, y no al plato limpio. Decía Chaya, eso mismo sucede con nuestro cuerpo cuando entran los virus y las bacterias. Si hay condiciones, se van a reproducir. Si no hay condiciones, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Héctor, perdón la interrupción. Almendra. Sí, Almendra. También está lo que una vez te había comentado de la máquina, desintoxicadora iónica. ¿Sí sirve para quitar metales y todo eso? Bueno, esa máquina tiene un efecto también muy importante porque se maneja a través de energía. ¿Sí? Se maneja a través de energía. Y entonces es la que se pone en los pies, ¿sí? Con un líquido. Y le da electricidad. Y entonces, al término de eso, queda el agua ya muy sucia, grasosa, con residuos inclusive de metales. Entonces eso digo, no es la alternativa de salud total, pero sí ayuda mucho esa máquina, sí ayuda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Blanquita, a ver. Maestro, bueno, yo solamente quería comentar que cuando nosotros entonces consumimos metales pesados, ¿sí? Lo que ocurre en nuestro cuerpo es que los metales pesados, aparte de que precipitan las proteínas, las desnaturalizan. Eso quiere decir que ya no están hechas de manera natural. Por ejemplo, la hemoglobina, que se encarga de llevar el oxígeno a todas las células. Si la hemoglobina se encuentra con metales pesados que nosotros hemos ingerido por la mala alimentación, etcétera, etcétera, se desnaturaliza. Ya no tiene, si por ejemplo su forma era esta, pero ahora va a ser así, pues ya no va a tener la misma función química para la cual normalmente estaba hecha. Entonces, ¿qué oxígeno va a llevar a las células? Poco a poco. Es lo que hacen los metales pesados, desnaturalizan y precipitan a las proteínas. Imagínese, maestro. Y las proteínas que son las constructoras de nuestro cuerpo, ¿no? Las proteínas son, entonces ese es un verdadero daño a nuestra salud, precisamente por eso. Así es, maestro. Gracias. Elizabeth. Es difícil bueno, lo que pasa es que me viene ahorita a la mente con lo que decía de que a veces hay coloraciones amarillas, algunos iris que ya de por sí son medios amarillentos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros si así ya era desde nacimiento o no? Algunos pacientes a lo mejor nos dicen, mis ojos siempre han sido así, o yo no me he visto diferencia o algo. Nosotros ¿cómo lo vamos a identificar? Sí, bueno, es una realidad que hay una información genética que se transmite de generación en generación. Pero eso no quiere decir que haya una herencia genética de enfermedades, ¿sí? Cuando hemos estudiado a pacientes que tienen problemas de salud y tienen un temor muy importante de padecer cáncer porque sus padres y sus abuelos, y algunas veces hasta los bisabuelos, padecieron cáncer, esto se logra superar
se logra superar si se rompen los hábitos alimenticios. Si los hijos de padres enfermos comen los mismos alimentos que esos padres consumieron toda su vida, no es que hereden las mismas enfermedades. Lo que están heredando son los mismos hábitos alimenticios que dañaron a sus padres. ¿Sí? Entonces, hay una realidad de que cada vez está la descomposición en la anatomía del ser humano por el adelanto técnico, ¿sí? Y por los grandes inventos de la humanidad, que cada vez las enfermedades, digo, yo soy más grande que ustedes, pero cuando yo era niño no había niños con diabetes ni niños con cáncer. Esas eran enfermedades, pero que apenas si se conocían, ¿no? Y cada vez van bajando las edades en las posibles enfermedades crónicas y degenerativas, porque todo está encriptado en los malos hábitos alimenticios, ¿no? En los malos hábitos alimenticios. Entonces, ahí está el secreto de la enfermedad y la recuperación de salud de las personas, ¿no? Precisamente ahí. Fíjense ustedes, más o menos en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes, esa es la imagen del mapa del iris. Digamos que ahí estaríamos mirando zonas. En el momento en que nosotros empecemos a diagnosticar, ahorita estamos apenas en los, digamos, en los elementos preparatorios, si estamos apenas enterándonos de la constitución del iris y la relación que tiene con los órganos, ¿sí? Pero en un momento vamos nosotros a tener ya las bases para el diagnóstico. Va a haber dos sistemas de diagnosis, ¿sí? Va a haber dos sistemas. Un sistema que es mirar el cuerpo por zonas y otra es por sistemas, precisamente, sí, por sistemas. En mi personal experiencia, yo acostumbro más el diagnóstico por sistemas, como que me da más resultado el diagnóstico de salud de mis pacientes si yo lo veo por sistemas en lugar de por zonas. Pero vamos a ver las dos alternativas y ustedes decidirán con su propia experiencia, su propia práctica, cuál les es más fácil, qué sistema es más fácil de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico para ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes, habíamos dicho, en algún momento dijimos que en el iris, más o menos esa sería la distribución de los órganos, ¿sí? Más o menos esa sería la distribución de los órganos. Ahí estaríamos hablando precisamente de un iris derecho, ¿no? Ahí estaríamos hablando precisamente de un iris. Ahí se borró. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí para verlos, el iris tanto ahí estábamos mirando, ¿sí? Dijimos que este iris que está a mi izquierda es el iris izquierdo. Así no vamos a ver a los pacientes como nosotros vamos a ver de frente a los pacientes, el iris que estará a nuestra derecha será el iris izquierdo del paciente y el iris que estará a mi izquierda será el iris derecho del paciente. Aquí están invertidos, ¿sí? Aquí están invertidos. Este sería el iris izquierdo, este sería una parte del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto y el ano. Y aquí está el corazón, aquí está el pulmón, aquí está el cerebro, la cara, y otros órganos en el iris. Y este es el iris que vemos del lado derecho, ¿sí? Aquí tenemos el colon transverso y el colon ascendente, y aquí está más o menos el hígado. Aunque no se van a ver las imágenes así, ¿sí? No se van a ver las imágenes así. Lo que sí les puedo decir es de que el iris, cuando lo vemos, más o menos esa sería la distribución de los órganos en un iris. Más o menos esa sería la distribución de los órganos. Ese sería un mapa del iris. Lo que nosotros vamos a hacer
para poder diagnosticar a las personas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mirar el iris, que este es el primer sistema de diagnóstico, mirar el iris como si fuera un reloj, ¿sí? Ahí es como si fuera un reloj. Esta imagen sería más apropiada, ¿sí? Si nosotros vemos el iris así, las 12 del día, que es esta parte, ahí se comenzaría a mirar el iris de las personas y veríamos el primer segmento de las 12 a la 1, de la 1 a las 2, de las 2 a las 3, de las 3 a las 4, de las 4 a las 5, de las 5 a las 6, de las 6 a las 7, de las 7 a las 8, de las 8 a las 9, de las 9 a las 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. Es decir, este es el primer diagnóstico del que les hablaba, que es diagnóstico por zonas. Diagnóstico por zonas. Mirar el iris como si fuera la carátula de un reloj. La carátula de un reloj. En mis hojas personales de diagnóstico, yo en lugar de horas le uso la carátula como si fueran minutos. Entonces, en lugar de 1, dice 5, en lugar de 2, dice 10, en lugar de 3, dice 15, en lugar de 4, dice 20, en lugar de 5, dice 25 y en lugar de 6, dice 30. O sea, yo me he acostumbrado mucho a mirar la carátula por minutos. La mayoría de los iridólogos, incluido el doctor Bernard Jensen, recomienda mirar la carátula por horas, ¿sí? Pero yo no sé en qué momento me desvié y empecé a mirar los órganos, el iris de las personas como si fueran minutos. De tal manera, ¿sí?, que en la revisión del iris, ¿sí?, del 60, que sería el 12, ¿sí?, en la imagen que vimos anterior, a la 1, que para mí son 5 minutos, en esa parte, en el iris izquierdo, que es el primer iris que vamos a ver toda la parte del cerebro fisiológico y el cerebelo sensorial. Entonces, en esa parte, es decir, en este espacio, ¿sí?, es que aquí no está muy centrada la imagen, en este espacio, de las 12 a la 1, de las 12 a la 1, no un iris, de las 12 a la 1. No sé por qué se borraron las imágenes aquí, no sé por qué. Aquí empieza lo complicado del taller, ¿sí? Vean, este es el mapa que dejó Bernard Jensen, ¿sí? Este es el mapa. Este es el iris izquierdo, ¿sí? Vean cómo aquí dice 12, aquí dice 1, aquí dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En lo que ahí está marcado en la hoja que vimos de los 60, aquí ubiquen 60, aquí son 60 minutos y en el 1 es el 5, ¿sí? Son los 5 minutos. En esa parte vamos a ver, en el iris izquierdo, la parte fisiológica del cerebro. En cada fibra vamos a encontrar ahí todas las alteraciones que pudiera haber en el movimiento en general de la persona, ¿sí? Vamos a ver si hay, por ejemplo, un tic nervioso. Vamos a ver problemas de coordinación, sobre todo cuando son niños, cuando son alumnos, pacientes pediátricos. Ahí vamos a marcar problemas de coordinación. ¿Y cómo vamos a poder nosotros certificar si ese niño tiene un problema de coordinación? Tan sencillo como que bote una pelota, ¿sí? Que bote una pelota. Y ese niño no va a poder botar una pelota, no va a poder estarla jugando, porque no tiene coordinación,
¿Cómo puedo yo saber en un adulto si ese adulto tiene problemas de coordinación, de aprendizaje y de equilibrio, como dice ahí el espacio de 65, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo comprobar? Para yo le voy a decir a mi paciente, mira, yo veo en tu cerebro fisiológico que tienes problemas de coordinación, de aprendizaje y de equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí, para demostrarle al paciente que es cierto esto, lo voy a descalzar en mi consultorio. ¿Sabes qué? Quítate tus zapatos, quítate tus calcetas o calcetines, ¿sí? Y le voy a poner en su mano, a que abra la palma de la mano, y le voy a poner una hoja, y que estire el brazo, ¿sí? Que estire el brazo. Me voy a alejar de la imagen. ¿Sí? Que estire el brazo, y le voy a poner la otra hoja en la mano derecha y que estire el brazo. Y después que ya tiene las hojas en cada mano, le voy a pedir que cierre los ojos y que levante su cuerpo en la punta de los dedos de los pies. Entonces ahí va a empezar a tener un balanceo y las hojas se le van a caer de las manos. Y entonces eso va, yo ya lo sé porque yo ya lo vi en el iris, que tiene un problema de coordinación, un problema de movimiento. Pero el paciente, ¿sí? Acuérdense ustedes que las personas llegan a nosotros como terapeutas como una última opción. Entonces tenemos que darle elementos para que ese paciente vea que lo que le estamos diciendo es realidad. Es realidad. ¿Sí? Entonces, si es un paciente pediátrico, lo pongo a que bote una pelota con la mano derecha, o si es zurdo, con la mano izquierda, y ahí se van a dar cuenta que al tercer o cuarto bote no va a coordinar, no va a tener coordinación ese adolescente, ese niño, ese paciente pediátrico. Y si es un adulto, que haga el ejercicio que le estoy diciendo. Y entonces él mismo va a perder, ¿sí? La estabilidad, el centro, va a perder el centro de su cuerpo y entonces no va a tener coordinación. ¿Eso qué es lo que me está diciendo a mí? Me está diciendo que es una persona que tiene problemas de movimiento, problemas de coordinación, problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de equilibrio y que posiblemente pueda desarrollar o desarrolló en algún momento de su vida un problema de epilepsia. Como nosotros tenemos 3 centros de energía en nuestro cuerpo, que es importante en la medicina holística, como nosotros tenemos 3 centros de energía en nuestro cuerpo, el primero de ellos está en nuestros órganos sexuales, es una energía de atracción o de gravedad. El segundo está en nuestro corazón, que es una energía magnética. Y el tercero está en nuestro cerebro, es una energía eléctrica. Cuando esa energía se desborda, ¿sí? Nuestro cerebro tiene impulsos eléctricos. Es como transmite las instrucciones a nuestro cuerpo. Si esa instrucción, esa parte eléctrica, hay otra parte que en el cuerpo se llama neurotransmisores y tiene dañada esa área por una deficiencia de nutrición, entonces esa descarga eléctrica le va a provocar una crisis, ¿sí? Una convulsión, que es precisamente la epilepsia. En un grado menor, le va a provocar un problema de coordinación, de movimiento, de aprendizaje, o tal vez un tic nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer que tenga ahí esa marca? Ahí, ¿qué marcas podemos ver? ¿Sí? ¿Qué marcas podemos ver?
Entonces, ¿qué marcas se pueden ver? Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Mostrarles una imagen para que vean ustedes qué marcas pudiéramos ver ahí. Podríamos ver un iris así. Esta parte que les digo, esta parte de arriba, que está señalada con una flecha, ¿sí? Un arco senil. El arco senil indica, como lo dice aquí, una oxidación que eleva acumulación de colesterol. Es resultado de una vida insana llevada durante largo tiempo, de alimentación insuficiente, y de la falta de actividades físicas. Entonces, aquí donde está la flecha es los 60 minutos. Por acá, más o menos, son los 5 minutos. El espacio que estamos mirando es este de 12 a 5, ¿sí? Ese espacio de 12 a 5 es precisamente lo que, o de 60 a 5, que aquí lo marca así, es exactamente lo que puede causar un daño en el cerebro fisiológico. Entonces nosotros vamos mirando un diagnóstico de salud por zonas, ¿sí? Aquí estamos mirando la primer zona que tiene que ver con el cerebro fisiológico de la persona. Y si yo veo ahí alguna marca, que ya no solamente se trata de criptas o de lacunas, sino yo veo una obstrucción por ese arco senil, que es una línea blancuzca que se ve, a mí me está diciendo que hay una deficiencia de oxigenación y en consecuencia puede presentar problemas de movimiento, de coordinación, de aprendizaje, de equilibrio, puede presentar epilepsia y puede presentar mala percepción visual, ¿sí? O problemas en la médula, inclusive, ¿no? Que han nucleado, si ahí, aparte de mirar esa zona alterada, vamos a encontrarnos con una cripta, entonces ya podemos pensar de una enfermedad más crónica o degenerativa, ¿sí? Más crónica o degenerativa. Entonces, la primera zona, si la primera zona que nosotros vamos a mirar siempre en las personas es, si nos acostumbramos a hacer el diagnóstico de salud por zonas, es mirar el iris izquierdo y mirar como si fuera un reloj entre las 12 y la 1 de la tarde, ¿sí? O entre los 60 minutos y 5 minutos, lo que a ustedes se les haga más cómodo. Ese espacio es fundamental, porque acuérdense ustedes que el cerebro, ¿sí? Que el cerebro es el gobernador de nuestro cuerpo, el gobernador de nuestro cuerpo. Si tiene problemas de movimiento y de coordinación y de aprendizaje y todos esos problemas, es porque hay un daño en esa área. ¿Qué es lo que le hace falta? Respirar. Está respirando equivocadamente. O respira mucho por la nariz, perdón, por la boca, o respira mucho por la boca y poco por la nariz, o está cerca de personas que fuman o tienen contacto con polvos o elementos químicos, ¿sí? Muchas personas tienen por su naturaleza de su profesión o de su oficio contacto con gases. Eso altera la función del cerebro en lo que se refiere a la oxigenación, ¿sí? Puede haber ahí, si hay epilepsia, por ejemplo, ¿sí? Hay una deficiencia muy importante que después lo corroboraremos cuando miremos el riñón, ¿sí? Hay una deficiencia de minerales. Cuando hay una deficiencia de minerales, entramos en un problema muy importante en la salud de las personas, porque fíjense ustedes, todo es una cadena, ¿no? Si hay una deficiencia de vitamina D, entonces ahí empieza una serie de problemas de salud en las personas. Y la vitamina D se obtiene precisamente por el colesterol que es necesario en nuestro cuerpo, ¿sí? Nunca hay que irnos a una dieta super light de nada de grasas, porque también se cae en un error de salud. El colesterol necesario, los rayos ultravioleta hacen que con la vitamina D
bueno, más bien, los rayos ultravioleta con el colesterol se forma la vitamina D, y la vitamina D hace posible que todo lo que consumamos de calcio sea absorbido por nuestro cuerpo. Y ya saben ustedes que el calcio lo obtenemos por los lácteos, ¿sí? Si tenemos una buena cantidad de calcio en nuestro cuerpo, antes se pensaba que el calcio era suficiente, si había un equilibrio de calcio en nuestro cuerpo, no íbamos a tener ningún problema, porque se desconocía la función de los demás minerales. Si tenemos buena cantidad de calcio, entonces se van a absorber los minerales. Si hay un problema en vitamina D en nuestro cuerpo o de calcio, entonces vamos a tener pérdida de minerales. Si tenemos pérdida de minerales, hay una mala calidad de hormonas, porque los minerales son precursores en la formación de hormonas. Y entonces ya con la deficiencia de vitamina D, de calcio, de minerales y de hormonas, ya tenemos ahí un desorden tremendo en nuestro cuerpo. Un problema de pérdida de magnesio en nuestro cuerpo es lo que provoca que haya una respuesta insana a los impulsos eléctricos de nuestro propio cerebro, lo que provoca la epilepsia. Una persona con epilepsia tiene una deficiencia importante de magnesio en su cuerpo. Entonces, ante esas circunstancias, si nosotros vemos una persona con alteraciones en ese espacio de las 60 a los 5 minutos o de las 12 a la 1, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a recomendar como tratamiento? Ahí necesariamente lo que tenemos que mandar es una mejora al funcionamiento de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores se alimentan de un aminoácido esencial que se llama ácido glutámico. Entonces tiene una deficiencia de ácido glutámico. Hay que mandarle ácido glutámico. El ácido glutámico más popular, creo que en todo el mundo, es una marca que se llama Sucrol. Hay otras marcas como Acticrol, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que empezarle a nutrir con este aminoácido, ácido glutámico, para que las marcas que nosotros vimos en este espacio de su cerebro empiece necesariamente a sanar, empiece a corregirse, empiece a tener una mejor problema. Y claro, lógicamente tenemos que ayudarnos con ejercicios de respiración. Tenemos que preguntarle a la persona si acaso, como les decía, respira mucho por la boca, si acaso es que está cerca de personas que tienen problemas de tabaquismo, o si por su trabajo está en constante contacto con polvos o con químicos, ¿sí? Muchos químicos son volátiles, no necesariamente los tiene que ver, pero sí los puede oler, percibir, y entonces ahí hay un desajuste en la oxigenación de las neuronas, que son las células del cerebro, y empieza un desequilibrio en la captación de los impulsos eléctricos del cerebro, y entonces los neurotransmisores no obedecen las órdenes que le está dando el cerebro porque las confunden, ¿sí? Lo que decíamos hace rato un poco, los metales pesados pueden contribuir a eso, aunque no en el cerebro, porque si algo que está protegido en nuestro cuerpo, si algo está protegido para que no todo lo que entre al cuerpo le cause problema, es el cerebro, ¿sí? El cerebro es el órgano, ¿sí? que más protección puede tener, y que pocas cosas pueden llegarle a afectar directamente, ¿sí? No al cerebro en sí, a las neuronas, ¿sí? Antiguamente se pensaba que cuando había una pérdida de neuronas, ahí ya se quedaba perdida esa zona del cerebro. Ahora se ha descubierto que el cerebro se regenera, ¿no? Pierde unas neuronas, pero rehabilita otras, y entonces personas que tienen accidentes cerebrales pueden tener una recuperación adecuada a base de terapias adecuadas, por supuesto, ¿no? Entonces, esta parte, fíjense ustedes, es el primer punto de diagnóstico que debemos de ver nosotros. Como les decía, primero
tenemos nosotros que mirar el iris izquierdo de las personas por comodidad, porque yo estoy de frente y por comodidad veo la parte izquierda, pero además por beneficio, porque cuando veamos la parte del corazón, vamos a ver lo que les decía, ¿no? El cerebro, el corazón y del lado derecho el hígado, en qué condiciones están, y entonces ahí vamos a ver qué tan pronto puede tener una recuperación el paciente. Porque nuestro paciente, cuando llegue a nuestro consultorio, va a llegar necesariamente con 3 preguntas fundamentales, que nosotros debemos estar preparados para contestarlas sin titubear, sin titubear. La primera de ellas es, doctor, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Entonces nosotros al observar el iris y al ver la zona, vamos a ver qué órgano está afectado dependiendo de lo que el iris me está diciendo. Si es una laguna, una cripta, una mancha amarilla, una mancha roja, una falta de oxígeno, un anillo nervioso de los que vimos hace rato, ¿sí? Entonces yo ya con eso y la parte que estoy mirando, veo qué síntomas posibles pueda tener. Entonces yo le enumero una serie de posibles síntomas e invariablemente él me va a decir, de estos síntomas que sí me dijo, padezco todos o padezco 2 o 3 o 1, ¿sí? Y ya de los síntomas que él me diga, entonces yo voy a ver qué terapia es la más adecuada. Siempre las terapias tienen que ser recomendadas aparte de un medicamento que puede ser fitoterapia o puede ser medicina natural, ¿sí? Ya saben ustedes que me inclino yo más por la medicina natural que por la fitoterapia, para no caer en el error de que nos den una hierba que no conocemos y nos den una hierba equivocada. Y entonces ahí tenemos que aparte hay que mandar una terapia adicional, como en este caso específicamente, si hay un arco senil natural para una persona de 85 o 90 años, ¿sí? Es un arco senil. Y ese arco senil le va a causar mareos, le va a causar pérdida de memoria temprana y le va a causar de repente pérdida de espacio y tiempo. Pero estamos hablando de personas 90, 95 años. Si una persona menor de esa edad tiene un arco senil, ha tenido problemas de equivocados en sus hábitos alimenticios y problemas provocados por algún agente externo propios por su profesión o su oficio. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Si acaso tuviera problemas de epilepsia, que nos digan, no, es que sí convulsionó, o la epilepsia hay algo que se llama mal menor, que nada más son momentáneos segundos de pérdida de espacio y tiempo, y luego una recuperación. No viene una convulsión como tal, como tradicionalmente se conoce la epilepsia, pero en cualquiera de los dos casos, ya sea epilepsia mayor o un mal menor, hay que dar magnesio necesariamente. Y una forma de que pueda absorber un buen magnesio es a través de calcio de coral y magnesio. Fíjense ustedes que debemos nosotros de recomendar el consumo de minerales de origen vegetal. Cuando los médicos mandan minerales de origen minerales, o sea, de origen mineral y no vegetal, ¿sí? Por ejemplo, a un niño que tenga una anemia, le mandan sulfato ferroso. El origen de ese hierro es mineral. Y si mejor le mandamos espinacas, va a tener el mismo hierro de origen vegetal, porque el sulfato ferroso de origen mineral le va a dañar el hígado y en un futuro va a tener una cirrosis sin haber tomado nunca una copa de vino. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, sobre todo cuando mandamos medicamentos naturales que sean de origen vegetal, ¿sí? Y no mineral, porque los medicamentos de origen mineral también tienen consecuencias, también tienen problemas de enfermedades como reacción secundaria, ¿sí? Entonces, esta primera parte, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar el iris dividido en 12 partes, en 12 secciones.
Es decir, nosotros, ahora que se ha dejado un poco el uso de los relojes con carátula, porque ahora el uso de los celulares, por ejemplo, obtenemos una información de la hora en forma digital y se deja de ver la carátula, tenemos que nosotros regresar a observar la carátula de los relojes para grabarnos los espacios de las 12 a la 1 o de los 60 a los 5, de los 5 a los 10 o de la 1 a las 2, de los 10 a los 15 o de las 2 a las 3, porque cada espacio es una zona del cuerpo que se maneja en forma, aunque sabemos que es integral, es específica la área donde mirando una laguna o una cripta o mirando una acumulación de toxinas a través de metales pesados o a través de ácidos, tenemos que ver ahí qué es lo que vamos a recomendar. Esta parte del cerebro es fundamental. Esta parte del cerebro es fundamental porque ahí podemos nosotros estar teniendo mucha precaución, debemos tener mucha precaución en el diagnóstico, porque si hay una alteración en la parte fisiológica, seguramente en la parte psicológica, ¿sí? Va a haber una sensibilidad y entonces podríamos meter al paciente en una sugestión innecesaria y en el desarrollo de una enfermedad que no tiene. Entonces, el manejo del paciente, que lo veremos también en un apartado específico, es fundamental, porque nosotros lo que debemos de evitar es de hablar de enfermedades. Nosotros lo que tenemos que hacer es que va a recuperar su salud, no hablar de enfermedades. De hecho, aquí en el diplomado de iridología no va a haber una clasificación de enfermedades como tal, que necesitaríamos, como las carreras de medicina, 5 años para aprendernos todas las enfermedades, porque además cada día hay más enfermedades. Aquí lo que vamos a tratar, acuérdense ustedes, son enfermos. Vamos a tratar enfermos. En consecuencia, cada persona necesita una atención específica, un diagnóstico específico y un tratamiento específico. Los síntomas pueden ser parecidos, pero el origen de los síntomas, que es lo que realmente nos interesa, puede ser y tal vez sea siempre diferente para cada persona. Sea diferente para cada persona. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el campo de la parte fisiológica del cerebro, vamos a saber que muchas reacciones de su cuerpo, muchas funciones de su cuerpo también, tienen que ver por el daño que puede haber en la zona que el iris nos está marcando. Lo cual quiere decir que es el iris el que nos está marcando la posible enfermedad o posibles síntomas que pueda tener ese paciente. Pero que no hay una formación de un tumor, no hay una formación de una aneurisma, no hay una formación de un accidente cerebral, salvo que hubiera una cripta y que fuera esa cripta muy profunda, entonces sí pudiéramos hablar de un accidente cerebral, ¿sí? De un problema fisiológico como por ejemplo un aneurisma, ¿sí? Y entonces ahí ya sería otro el diagnóstico y sería otro el tratamiento, El aneurisma es como si ustedes agarraran un globo de esos globos largos, no de los que se vuelven como pelotas, sino largos, ¿sí? Y que al inflarlo, a ese globo se le hiciera una burbuja, ¿no? Como chichón que se dice. No sé si sea una palabra adecuada, pero se le hace una burbuja. Entonces, ese es el aneurisma. Y como en el cráneo, lo único que cabe es el cerebro, y si se forma el aneurisma, entonces va a tener un problema tremendo de salud, porque ahí está ocupando un espacio, o tratando de ocupar un espacio donde no hay más espacio más que para el puro cerebro. Se hincha esa como bolita, ¿sí? Que es el aneurisma. Entonces ahí va a tener un problema porque no está el espacio adecuado en el cerebro. Ahí se tendrá que hacer otro tipo de tratamiento. El aneurisma nos los va a marcar
precisamente la presencia de una cripta. Las enfermedades crónicas y degenerativas, acuérdense ustedes, las vamos a visualizar a través de criptas. Las enfermedades que sean agudas van a ser a través de lagunas. Y las subagudas con la formación de la separación de las fibras, cuando todavía no hay una formación de laguna o de alguna cripta. ¿Qué preguntas tienen al respecto de esta primera zona que hemos visto del iris? En consecuencia, vamos a ver 24 zonas en ambos iris, 12 por iris, y cada una específicamente nos dirá una situación de salud de la persona y tendremos una terapia específica para cada zona. Ahorita es la primera zona. Tenemos 24 y aparte hacer el diagnóstico por sistemas. Este sistema de zonas lo utilizo yo poco. Ya les dije yo que me gusta más el diagnóstico por sistemas, pero ustedes lo tienen que conocer y ya decidirán en su momento qué tipo de diagnóstico les interesa manejar. Yo hago una ligera combinación, pero me gusta más el diagnóstico por sistemas. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué les gustaría comentar, preguntar o decir al respecto de lo que vimos en la clase de hoy? Yo tengo un comentario, Héctor Almendra. A ver, Almendra. Yo, por ejemplo, tomo agua de mar. Hablabas de los minerales de origen vegetal. En el caso del agua de mar, no sé tú qué opinión tengas de que se beba. Bueno, el agua de mar tiene aparte una fuerte... El agua de mar así como tal, porque hay un producto naturista como agua de mar. Hay una compañía japonesa que se llama Sanki que vende agua de mar como terapia, ¿no? Que es un agua que está tratada y equilibrada los minerales. El agua de mar, como sé que tú vives en la playa, puedes ir al mar y agarrar agua y tomártela. ¿Eso es lo que haces? ¿O tomas un agua de mar comprada en tiendas naturistas? Sí, la tomo del mar, nada más la desinfecto un poco con dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Sí, acuérdate. Y la tomo un poco de lugares así medio alejados y de zonas profundas. Sí, acuérdate que para que el mar no se pudra, porque sabemos que el agua estancada se pudre inmediatamente. Para que eso no sea el mar, tiene dos funciones fundamentales, ¿no? Una de ellas es el movimiento, las olas, ¿sí? Y el otra es la sal, el sodio. Entonces, el exceso de sodio te puede causar un desequilibrio en una línea de minerales que es el equilibrio entre el sodio y el potasio. Cuando el sodio aumenta, disminuye el potasio. Cuando el potasio disminuye, empezamos con calambres y el corazón empieza con sufrimiento. Nuestros músculos se alimentan con potasio. El músculo principal de nuestro cuerpo es el corazón, el músculo cardíaco. Cuando el cerebro detecta que le está haciendo falta potasio al corazón, entonces el cerebro manda la instrucción que saquen potasio de cualquier músculo, que generalmente son las extremidades inferiores, y lo manda al corazón porque le está haciendo falta. Porque el cerebro sabe que si el corazón se para, se acaba todo, el propio cerebro se muere, ¿sí? Entonces, manda la instrucción que saquen potasio del músculo y se lo manden al corazón. Entonces la gente tiene calambre, ¿no? Le da un calambre porque le hace falta potasio. Y ahí está perdiendo potasio el músculo porque el corazón lo necesita. Normalmente las personas que tienen calambres es porque les hace falta potasio y su corazón necesita el potasio, necesita protección. Y si le hace falta potasio es porque hay mucho sodio. Y cuando hay mucho sodio hay retención de líquidos. Y cuando hay retención de líquidos, el corazón también empieza a sufrir, no solamente por la falta de potasio, sino por la retención de líquidos, porque el corazón se mueve en relación a los líquidos que tiene nuestro cuerpo. Si aumentan los líquidos, aumenta el sufrimiento del corazón. Por eso las personas que tienen hipertensión, lo primero que les mandan los médicos es un diurético, ¿sí? Para sacar líquidos,
para que el corazón descanse. Entonces, el consumo de minerales a través de agua de mar, en conclusión, que esa es la pregunta que me hiciste, hay que considerarlo con precaución. Si no sé la cantidad que tomes de agua de mar, pero yo creo que un consumo de un gotero diario sería suficiente. Si tomas una cucharada, una copita o un vaso, estás en un peligro de desequilibrar tu eje de sodio y potasio. Gracias, Héctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede repetir, por favor? Perdón. Sí, no, adelante. Lo que dijo del arco senil natural es de los 90 a 95 años. Sí, porque ahí ya después de los 90 años de edad, la deficiencia de oxigenación, que ya es una causa natural en el organismo, empieza a decaer la oxigenación en las neuronas y empieza la formación del arco senil. Más adelante, cuando veamos las imágenes, hay que saber distinguir entre lo que es un arco senil, un arco de sodio, calcio y colesterol, y es decir, la presencia de triglicéridos o de colesterol o arco senil. El arco senil es por deficiencia de oxigenación en el cerebro. Y uno de los síntomas es mareos, pérdida de memoria reciente, o sea, la pérdida de memoria reciente es que no se acuerdan qué cenaron anoche o qué comieron ayer o qué entren a una habitación y a qué venía la habitación, que no se acuerden, o sea, acaban de pensar que iban a entrar a buscar algo, pero llegaron y ya no se acuerdan. Esa es pérdida de memoria reciente y es problema de arco senil, es problema de oxigenación. Pueden tener una buena memoria, acordarse de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, pero no de lo que hicieron ayer, por el arco senil, precisamente. ¿Qué más? ¿También dijo pérdida de espacio-tiempo? Sí, bueno, eso ya tenemos ahí, aparte del arco senil, vamos a ver la formación de una laguna o una cripta. Entonces ya podemos hablar de problemas de epilepsia o de un accidente cerebral o de un aneurisma, ¿sí? La formación de un aneurisma. Por eso se forma. Carmen de la Torre no está, ¿verdad? Estoy pasando lista otra vez. Está Almendra, está Blanquita, está Elizabeth, está Graciela. ¿Sí está Graciela o ya se salió? Está Katia, está Lu, Martín, Rafael Cruz, está Raquel Lule y Salvador Jiménez. Carmen de la Torre no está, ¿verdad? Bueno, lo mirá en grabación porque ella está en trabajo en España y me dijo que siempre se le podía complicar un poco el horario. Acuérdense ustedes que lo grabo y al ratito les mando a su correo el video para que lo vuelvan a escuchar, y ahí les van a surgir dudas. Yo tengo una preocupación porque la clase es cada 15 días y no han preguntado nada. Eso me preocupa. Quiero que pregunten para que aprendan. Blanquita, dígame. Maestro, fíjese que a mí no me ha llegado ninguna clase de las dos que hemos tenido. Creo que a Salvador sí le llegaron, pero a mí no sé por qué, porque las busqué muy bien y pues eso. Y hoy sí entré un poco tarde, mi hija tuvo consulta con el médico, ya usted sabe por su intervención, que va muy bien, maestro, Muchas gracias a todo lo que usted nos ha dicho. Y ya se compró todas las medicinas naturistas que usted le dio y dice, mamá, es increíble. Esta que se llama ¿qué manca?
¿Cómo? Maca. ¿Manga? Maca. Ah, Maca. 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 Dice, es increíble, mamá. Me tomé una, me volvió la energía. Es increíble, mamá. Y bueno, ya se las compró todas. Perfecto. Me da Le mucho gusto. le agradecemos mucho. Por cierto, ella está por aquí muy rápidamente. Nada más para que le diga gracias. Hola, mucho Hola, hola. gusto y bastante. Qué bueno que está en plena recuperación. Pronto estará al 100%. Eso es una seguridad. Gusto en saludarla. Muchas gracias. Bueno, Blanquita, pues mándeme bien su Y correo. luego, Pues gracias. Hasta luego. ya veremos que sí, cómo no. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendiga mucho. Gracias. Ya mañana por allá le llega participación. No se preocupe. Gracias. ¿Qué otra pregunta Gracias. de cerca del taller? ¿Nada? Voy a parar la grabación.